Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, en medio de los tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú eres santo, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para una obra poderosa, Señor, bendito Dios, Señor, nos creaste y nos diste cuerpo, Señor, bendito Rey, Señor, con un fin determinado, Señor. Aún nos alcanzaste, Señor, bendito Rey, como ovejas perdidas, Rey, de tu manada, Señor, bendito Dios, nos encontraste, Señor, y nos compraste con precio de sangre, Señor. Nos trasladaste de las tinieblas a tu luz, Rey, y Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos has rescatado, Señor, nos has comprado, para que podamos desarrollar esa obra poderosa para la cual tú nos creaste, Señor, para la cual tú nos enviaste aquí a la tierra, Señor. Señor, bendito Rey, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, manifiesta tu obra, Señor, en cada uno de mis hermanos, Padre. Manifiesta la obra tuya, Señor, la hechura de tus manos, Señor. Todo aquello, Señor, con lo cual, Señor, está impreso en nuestro espíritu, Rey, para hacer esa obra poderosa en la cual nuestro Santo Espíritu de Dios obra, Señor, y nos da, Señor, los dones, Señor. Nos da el Señor el ministerio, Rey. Nos da todo aquello, Señor, para poder desarrollar esa obra, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Rey, necesitamos, Rey Santo, Señor. Necesitamos que sea manifiesta, Señor, tu obra en nosotros, Rey. Que podamos conocer, Señor, para qué nos creaste, para qué nos trajiste a esta tierra, Señor. Para que nos compraste con precio, Señor. Para no andar de aquí para allá, Señor, bendito Rey, Señor. Para no andar, Señor, sin entendimiento, Rey Santo, de lo que es ser un hijo de Dios, Señor. Para poder, Rey Santo, Señor, entender, Rey Santo, que nos compraste, Señor, con un propósito, Rey. Señor, te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Sea manifiesto, Señor, sea manifiesto en nuestras vidas, Rey, el propósito, Rey, y la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Por tu Rey Santo, Señor, por todo aquello, Rey, que tienes planeado para nosotros, Señor, y que se ha estado manifestando en estos últimos tiempos, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, bendito Dios, Señor, y tu paciencia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas enseñándonos, Rey Santo, Señor, que seas edificándonos, Rey Santo, Señor, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican tus edificadores, Rey. Si Yahvé, Señor, bendito Rey, Señor, no nos enseña, Señor, por medio de su Santo Espíritu que traiga la revelación, Señor, si no nos enseñaras tú, ¿qué sería de nosotros, Rey? Señor, gracias, trae la revelación, trae el entendimiento, Rey. Trae, Señor, bendito Dios, el conocimiento, Señor. Trae, Rey Santo, la enseñanza, Padre Santo, Señor. Y que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Señor. Y vuelva a ti, Señor, con frutos de justicia, Señor. Con sacrificios de alabanza, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, hermanos. Señor, los continúe bendiciendo. Y sea el Señor en sus vidas, mis hermanos. Sea el Señor manifestándose en sus vidas en el día de hoy y siempre, mis hermanos. Y teniendo ese entendimiento para que el Señor nos compró con precio de sangre,
que no estemos, hermanos, así inconscientes de lo que el Señor ha querido hacer con nosotros, sino que lo podamos entender, mis hermanos. En el Salmo 78, versículo 18 nos dice: Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Yahvé y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió a las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Mire, mis hermanos, que este es un salmo que es muy tremendo, hermano, porque eso habla acerca del pueblo Israel en el desierto. Y entonces es muy tremendo que el pueblo Israel diga: ¿podrá poner mesa en el desierto nuestro Dios? ¿Podrá poner mesa? O sea, para tanta gente, ¿podrá poner mesa en el desierto para que nosotros comamos todos? Y dice que he aquí hirió la peña, o sea, la roca que le seguía era Cristo. Y aquí estaba profetizando, hermanos, que hería a la peña para que brotara agua y torrentes inundaran la tierra, mis hermanos. Y esta es la parte importante, que de la peña salió el agua, que es la palabra de Dios, y que inundó toda la tierra, mis hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que esta espada de doble filo, y nos dice la palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, hermano, que esto ha sido una obra poderosa que el Señor ha hecho y que ha inundado la tierra, hermano, con su palabra. Dice aquí después: ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Mire lo que decía el pueblo de Dios allá en el desierto. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Yahvé y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel. Y dice la palabra de Dios que por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. O sea, hermano, los sacó con poder y gloria, hermano, los sacó de Egipto al pueblo de Israel, hermanos, y aún abrió el mar con el viento, mis hermanos, abrió el mar. Y dice aquí la palabra de Dios que sin embargo no confiaron en su salvación. Entonces ellos estaban faltos de esa fe, hermanos. Y dice: sin embargo mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Mira, hermano, trigo de los cielos les dio, dice, pan de nobles, o sea, pan de fuertes, hermanos, dice aquí, pan de valientes, o sea, el alimento de los ángeles, mis hermanos, les fue dado. Y sin embargo ellos dijeron: qué pan tan liviano, estamos hartos de comer este pan, queremos carne. Y entonces él dice aquí, dice: pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciaros. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. Aquí es importante, hermano, que nosotros podamos entender que el Señor dice que movió el solano, y el solano es el viento, mis hermanos, de el oriente.
Óigalo bien, es el viento del oriente. Y es un viento, hermano, que más adelante lo miramos y tiene que ver con el juicio de Dios. Los vientos del Solano son vientos de juicio y trajo con su poder el viento del sur. Entonces, estos dos vientos son dos vientos que cuando se mezclan estos dos vientos, hermano, hacen un juicio, provocan un juicio delante del pueblo allí. Y entonces dice aquí, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Óigalo bien. Entonces, mire, hermano, para que nosotros podamos ver cómo el Señor, ellos haciendo esas preguntas, ¿podrá el Señor colocar mesa en el desierto? Y hermano, ¿cuántos de ustedes han pasado un desierto? ¿Cuántos han pasado? Y siempre yo les digo, y el Señor nos dice a nosotros, nos dijo que volviéramos otra vez al desierto. ¿Por qué era necesario volver al desierto? Esta mañana orábamos con la iglesia y me decía una hermana que si nosotros ya habíamos salido del desierto. Y yo le decía, sí, nosotros ya salimos del desierto, pero me acuerdo que el Señor nos dijo a nosotros que volviéramos al desierto. Y hermano, es porque en el desierto allí se encuentra todo, hermano, allí se encuentra la provisión, allí se encuentra la comida, el maná, allí se encuentra la presencia del Señor, allí se encuentra el agua que sale de la roca, el agua viva que sale de la roca, allí se encuentra todo, hermana, todo se encuentra allí en la provisión. Entonces el Señor nos decía a nosotros que volviéramos al desierto. No nos olvidemos, hermanos, que la nube, mis hermanos, la nube que cubría al pueblo de Israel en el desierto, es la tipología, lo que es el Espíritu Santo, hermano, que el Espíritu Santo cubre a la iglesia, mis hermanos, así como cuando el Espíritu Santo cubrió a María para dar a luz, para engendrar al unigénito del Padre, hermano, asimismo la nube, óigalo bien, hermanos, la nube, el Espíritu Santo de Dios está sobre la iglesia y está, hermanos, produciendo, están naciendo los niños, están naciendo las niñas, están naciendo los que son nacidos del Espíritu, hermano. Y déjeme decirle que el Espíritu quiere decir ruaj, que quiere decir viento, mis hermanos. Entonces, el tema que vamos a estar hablando nosotros tiene que ver acerca de los vientos, el ruaj. Nosotros podemos mirarlo cuando el Señor está hablando con Nicodemo y Él le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, le dice allí en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo hemos estado hablando, hermanos, de que cuando nosotros nacemos de nuevo tenemos esa dimensión de llegar a ver el reino. Y en el versículo 5, el Señor Jesús está hablando con Nicodemo y le incrementa, le sigue diciendo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que necesitamos no solamente quedarnos allí con el nacimiento de nuevo, sino avanzar y nacer del agua, o sea, la obediencia a la palabra de Dios y el nacer del Espíritu, mis hermanos. Entonces, esa es la condición para que nosotros podamos entrar en el reino. Es importante a todos aquellos que están llevando la cruz, mi hermano, que sigan adelante, sean fortalecidos para seguir e ir a la cruz y poder decir, como el apóstol Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Entonces, hermano, es importante que los discípulos que están llevando la cruz entiendan que es ir y estar crucificados. Y hermano, los que colocan los clavos en nuestras vidas, allí cuando nos van a crucificar, es nuestras mismas familias. Son aquellos que en ciertos momentos nos han hecho vida imposible y que ya hemos superado todo eso. Eso es la parte de clavarnos en la cruz y estar allí hasta morir, mis hermanos. Entonces el Señor nos dice en el versículo 6, Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. entonces el Señor nos está hablando a nosotros, nos está diciendo, es necesario que vivamos una vida espiritual. Que si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y aquí dice, no te maravilles de lo que te dije, que era necesario nacer de nuevo. Maravíllate de aquellos que viven en el Espíritu, los que han nacido en el Espíritu. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Mis hermanos, es necesario que nosotros seamos nacidos del Espíritu, hermanos, del viento, del Ruaj, del Espíritu Santo, que seamos nacidos porque no sabemos en qué momento el Señor nos diga, haga esto, ve a hacer esto, haz lo otro. El Señor aquí lo dice muy bien, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El Señor nos habla a nosotros en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, hermanos, aquí el pueblo de Israel en el Salmo 78, en el versículo 26 dice que movió el solano, o sea, el viento solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. Y dice aquí que hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Y esas fueran las codornices. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de su tienda, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Esto es muy tremendo, mis hermanos, porque el pueblo de Israel pecó, mis hermanos, pecó delante de Dios al decirles todo esto de que si les podía preparar mesa en el desierto, que les dijo que si podría dar también pan, dispondrá carne para su pueblo. El anhelo de ellos era la carne, hermanos, el deseo de ellos era comer la carne y el Señor movió los vientos. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver en Isaías, así como está el viento solano, que es el viento oriental, así también está el viento del sur, que es el austral, también está el viento del norte, Aquilón, y el viento occidental, que es Yam. Entonces, hermanos, vamos a ir mirando estos tipos de vientos. ¿Por qué? Porque nosotros miramos en Isaías, en Isaías capítulo 43, en el versículo 4 en adelante, nos dice: Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra.
todos los llamados de mi nombre para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Tremendo esto, mis hermanos, porque ellos fueron esparcidos. Y dice ahí que sus vientos esparcieron a sus hijos, hermanos. Recordemos que en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, el Señor también sopla sobre los discípulos después de que ha resucitado y le dice: recibid del Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, el Ruaj, ese soplo, tiene que ver mucho con el Espíritu Santo de Dios. Y también aquí en el Salmo 104, versículo 3 nos dice: que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Mira, hermanos, aquí nos está hablando, igual que nos habla el libro de Hebreos, nos está diciendo que hace a los vientos sus mensajeros, o sea, a los ángeles. A los ángeles los llama como vientos, dice mensajeros. O sea, aquí habla del viento, pero también habla es del espíritu, a sus espíritus. Y en Hebreos capítulo 1 nos dice... Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Es muy tremendo, hermanos, porque el escritor de Hebreos está tomando esto del Salmo 104 y dice que hace a sus vientos mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que lo que es el viento, el Ruaj, el Espíritu de Dios, como el Señor le dice a Ezequiel acerca de ese valle de los huesos secos, y en Ezequiel 37 nos dice, versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Yahvé el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mira, hermanos, que dice que el Señor le dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. O sea, aquí nos parece en el texto, nos aparece Espíritu con una E minúscula, o sea, queriendo decir de profetizar hacia esos huesos secos, los espíritus de esos huesos secos. Mira, hermano, David, debemos de entender, porque David dice que mientras él estuvo en ese pecado, se le secaron sus huesos, mis hermanos. Entonces, cuando el Señor estaba hablando de que profetiza al Espíritu, o sea, es a todo ese pueblo que está en pecado. Dice: así ha dicho Yahvé, el Señor, Espíritu, ahí está con mayúscula, o sea que es el Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea que el Ruaj, el Espíritu Santo de Dios, va a soplar sobre los muertos, hermanos, que están muertos en delitos y pecados. Lo que David decía en el Salmo 51:7, mis hermanos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Sí, mis hermanos, y entonces cuando el Señor está hablando a ese valle de huesos secos, es el pueblo Israel que está en delitos y pecados, está muerto, mis hermanos. Y entonces dice, el Señor le dice a Ezequiel que profetice sobre esos huesos secos, y entonces dice: así ha dicho Yahvé, el Señor, Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, óigalo bien, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron,
y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mi hermano, sobre ti y sobre mí también nos dieron un espíritu nuevo, mis hermanos. Sobre nosotros vivificó el Señor Jesús, vivificó nuestro espíritu, mis hermanos. Y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Asimismo, sobre el pueblo de Israel está esta profecía, mis hermanos. Pero es importante que entendamos que dice: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces podemos decir que tenemos el viento del norte, tenemos el viento del sur, tenemos el viento del oriente y tenemos el viento del occidente. Entonces vamos a mirar sobre el viento del oriente, el viento oriental, que fue de los que sopló allí en el pueblo de Israel. Lo podemos ver en el Salmo 78, el versículo 26. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. Entonces, mis hermanos, también podemos ver la combinación de los vientos para hacer una labor el Señor. En Génesis, cuando el Señor está con el faraón y le da los sueños al faraón, que es donde José es posicionado, mis hermanos, allí el Señor le muestra las vacas gordas y las vacas flacas. Sí, las gordas y las flacas se comen a las gordas. Y después también da otra visión diferente de las espigas gordas y de las espigas flacas. Y aquí nos dice, en Génesis 41:6 nos dice: Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Mira, hermano, que entonces dice que las espigas menudas fueron abatidas del viento solano. Entonces podemos ver que este viento solano es un viento de destrucción, es un viento de juicio, mis hermanos. Nosotros podemos mirar cuando Moisés está hablándole al faraón y le está diciendo acerca de que deje salir a su pueblo de la tierra de Egipto. El Señor también utiliza lo que es ese viento solano, mis hermanos. En el versículo 13 del capítulo 10 nos dice: Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahvé trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Entonces aquí el Señor nos deja ver que utilizó el viento oriental, o sea, el viento solano, mis hermanos, haciendo un juicio sobre Egipto. Y déjeme decirle que cada plaga que el Señor envió a Egipto, cada una de ellas tenía que ver con destruir, para que mostrara hacia el faraón que el poder de Dios era más alto que todos sus dioses. Entonces los destruía. Por ejemplo, el dios del Nilo, entonces convirtió las aguas en sangre. Y cada uno de esos dioses que ellos tenían, entonces mandó una plaga para que el faraón entendiera que el Dios de Israel, Yahvé de los ejércitos, era más alto que el faraón. En el Salmo 48:7 también nos habla sobre el viento solano o del oriente. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Aquí en el libro de Ezequiel, mis hermanos, podemos entender que Ezequiel está en la deportación, él está en Babilonia y él está haciéndoles un recorderis a ese pueblo rebelde, porque el Señor le dice: ve hacia este pueblo rebelde, te daré frente de diamante sobre este pueblo rebelde. Y entonces el Señor les está diciendo aquí al pueblo de Israel por medio de Ezequiel en el capítulo 19, versículo 12: Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron,
las consumió el fuego. Esto el Señor habla acerca de Judá y en especial de Jerusalén, mis hermanos, cómo fue derribada, cómo fue consumida a fuego por el rey Nabucodonosor de Babilonia, y allí estaban ellos cautivos. Entonces les muestra y les dice que con el viento solano secó su fruto, hermano. Entonces podemos ver que el viento solano tiene que ver con los juicios de Dios. En Jeremías también nos habla a nosotros en el capítulo 18, versículo 17. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Aquí está diciendo que el Señor les voltea sus espaldas, pero igual nos está diciendo que con el viento solano los esparciré delante del enemigo. Y en Isaías, hermanos, también nos habla sobre aquel viento solano. Nos dice en Isaías capítulo 27, versículo 8. Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. En Job capítulo 27 también nos está hablando acerca de ese viento solano. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Entonces, mis hermanos, aquí se combina lo que es el viento solano y ya otro tiempo diferente que es la tempestad, o sea, el de la lluvia. Ese es otro tipo de viento. Podemos concluir, mis hermanos, entonces que el viento solano o viento oriental es un viento de juicio y que también se puede combinar con el viento del austro y con el viento, o sea, como decir en el norte y nororiental, noroccidental, en el sur, suroriente, suroccidente, mis hermanos, algo así. Seguimos con el viento del norte, mis hermanos, o aquilón. Este es en griego, la palabra en griego es aquilón, que lo utilizan mucho, pero en hebreo es sapón. Entonces, este viento es de la presencia de Dios, hermanos, y allí es donde del norte es que viene la presencia de Dios y su viento también trae su presencia. El Salmo 48:1 en adelante nos dice: Grande es Yahvé y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Mire, hermanos, tan tremendo que nos dice de su presencia y de su ciudad en los lados del norte. En Isaías, hermano, cuando está el lucero de la mañana, hermano, que deseó estar en el monte santo de Dios y sentarse en el monte del testimonio, mire lo que dice en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este era el deseo de ese ángel, hermanos, ese querubín. Y como dice en el versículo 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio, o sea, donde es Cristo Jesús es el que da testimonio, dice, me sentaré a los lados del norte. Entonces podemos ver que los lados del norte es de donde viene la presencia de Dios. En Cantar de Cantares nos habla y podemos mirarlo de Cantares como la iglesia, mis hermanos, la iglesia que ha de producir frutos. Todos los árboles del plantío de Yahvé, ellos deben de producir frutos y esos frutos también deben producir aromas.
Usted lo puede ver en una frutería y hay muchas aromas. Y aquí en Cantar de Cantares, capítulo 4, versículo 16 nos dice: Levántate, Aquilón, y ven, austro, sopla en mi huerto, despréndase sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Recuerda, mi hermano, que estábamos con el viento solano y el austro, ¿no? Que era la combinación de estos dos vientos y trajo un juicio, pero trajo la provisión, ¿cierto? Y algunos otros comieron carne. En este caso es el viento. Dice, despréndase sus aromas, venga Aquilón, o sea, el viento de la presencia de Dios, y ven austro, o sea que este viento Aquilón, el viento del norte y el viento del sur, el austro, estos vientos hacen que los árboles produzcan y que los árboles salga su aroma en ellos, mis hermanos. Entonces, este viento de la presencia de Dios, este viento es un viento septentrional, es un viento que aún las cosas escondidas de Dios, como dice Deuteronomio 29:29, nos dice la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y sabemos, hermanos, que el Ruaj, el viento, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo trae la revelación a nuestras vidas. Él toma de lo del Señor Jesús y nos lo da a conocer las cosas que habrán de acontecer, mis hermanos. Entonces vamos al viento del sur. El viento del sur, mis hermanos, este viento viene de la península arábiga, o sea, es desierto. Y pasa por Israel, hermanos, con un calor. Este viento es muy caluroso, muy caliente, mis hermanos. Pero fíjese que mezclado con los otros vientos trae fruto. Es necesario también este viento. Es necesario que nosotros pasemos por el desierto. Es necesario que nosotros, hermanos, lleguemos y entremos al horno. El Señor muchas veces, primeramente, el vaso lo hace en barro, mi hermano, como el alfarero, pero ese vaso tiene que ser cocido, tiene que ser metido al horno, mi hermano, al fuego. Entonces, este viento es una tipología de ese viento que es un viento bien caluroso. Lo podemos ver de ese viento de Aquilón, el viento del norte de la presencia de Dios, y el viento del austro que estamos mirando, este viento que es caluroso, pero es también para sacar las aromas de ese huerto, como dice en Cantar de Cantares capítulo 4, versículo 16. Levántate, Aquilón, y ven, austro, sopla en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Hermano, es muy tremendo porque déjeme decirle que el incienso necesitaba ser quemado, hermanos, para poder salir ese aroma, para poder salir ese olor fragante. Y entonces ahora el Señor nos dice que el incienso es las oraciones de los justos, mis hermanos. Y entonces eso para el Señor es un olor fragante de que se esté orando, de que se esté intercediendo. Y aquí dice que soplad en mi huerto. La misma novia está diciendo soplad en mi huerto y desprendas en sus aromas. O sea, levántate, Aquilón, el viento de la presencia de Dios, con ese fuego, con ese calor, ¿sí?, abrasador, y que se desprendan sus aromas. Venga mi amado a su huerto, o sea, que él pueda oler ese aroma en esa presencia cuando nosotros estamos en esos tiempos donde el Señor está probando, donde está haciendo el odre allí en el horno, hermano, para que ese odre pueda servir más adelante, mi hermano. Un odre que no se mete al horno, ese odre no puede servir para ser colocada cualquier elemento que tenga agua, cualquier elemento que sea líquido, hermano, no va a servir. ¿Por qué? Porque el barro lo va a humedecer y se va a derramar el líquido que esté en ese barro, en ese vaso. Hermano, es importante entonces que nosotros entendamos aquí en este salmo
en el Salmo 78 con que iniciamos, que el Señor mueve el viento solano y el viento del sur, o sea que es un viento donde el Señor va a traer juicio, y ese juicio es con ese viento también del sur, que es un viento abrasador. O sea que el juicio que iba a haber sobre el pueblo de Israel allá en el desierto era muy tremendo, mis hermanos, y nosotros podemos ver, el Señor habla a los fariseos y le habla a la multitud acerca de los tiempos, y que ellos pueden reconocer el tiempo de acuerdo a los vientos, hermanos, de acuerdo a cómo está el firmamento, y que por qué no pueden distinguir el tiempo, o sea, la parte espiritual. Esto nos lo dice en Lucas 12, 54 en adelante. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Mis hermanos, nosotros estamos en un buen tiempo, y está el tiempo de la lluvia tardía, mis hermanos. Es el tiempo donde viene la lluvia para que los árboles, para que la cosecha se produzca, mis hermanos. Es un buen tiempo, mis hermanos, y entonces es importante, hermano, que puedas distinguir este tiempo también. Y solamente sabes una cosa, mi hermano, puedes distinguirlo en la presencia del Señor. Y aquí nos dice la palabra de Dios que aún en esos tiempos, dice aquí, en Job 9:9 nos dice: Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. hermano, en estos tiempos es necesario que esos secretos de Dios, esas revelaciones de Dios, como lo habíamos leído en Deuteronomio 29:29, mis hermanos, es necesario que esos secretos, esas revelaciones de Dios vengan a nuestras vidas. Y es importante, aquellos que están llevando la cruz, importantísimo, hermanos, que ellos puedan entender lo que está pasando en sus vidas. Aquellos discípulos que están llevando la cruz, importante que estén entendiendo que es como si se hubieran comprometido con el Señor, y que el Señor empezara a hacer esa obra de moldeamiento y de meterlo al horno, mis hermanos, para que después pueda servir espiritualmente. Entonces, hermanos, entendamos lo que es estos vientos que están soplando en nuestras vidas de acuerdo al tiempo nuestro en que el Señor nos lleva, mis hermanos, porque no todos tenemos los mismos tiempos, mis hermanos, ni todos tenemos las mismas estaturas, pero ahí el Señor va haciendo con cada uno de acuerdo al tiempo que nosotros tenemos en el Señor. Y el salmista Job 37 nos habla de aquellos tiempos, de estos tiempos de los vientos del sur que son calientes, mis hermanos. En el capítulo 37, versículo 17. ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Entonces aquí nos está hablando que el Señor, cuando vienen esos vientos del sur, se calientan esos vestidos, pero le está haciendo una pregunta: ¿por qué tus vestidos se calientan? O sea, nosotros también en esos tiempos, hermanos, debemos de estar en ese reposo del Señor. Debemos de entender que el Señor está haciendo una obra en nosotros de perfeccionamiento, y entonces en el momento en que estamos en el horno, mis hermanos, en el momento en que viene el viento del sur, en el momento que en nuestro huerto hay fruto, pero necesita ser expedido ese olor fragante para el Señor e invitarlo a nuestro huerto, necesitamos ese viento del sur. Después miramos el viento del occidente o occidental, es el viento Yam, y este viento sopla desde el oeste o sur oeste y alcanza la península con humedad, mis hermanos. Entonces aquí es donde, en este viento es donde viene la lluvia, mis hermanos. Y nosotros podemos mirar en Primera de Reyes, capítulo 18,
el versículo 41 en adelante, cuando Elías ora por que caiga lluvia, y entonces él manda a su siervo y le dice que mire a ver si ya vienen nubes, ¿sí? En el versículo 41 nos dice: Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, de cómo este viento nos trae las lluvias, ese viento de el occidente, mis hermanos, que es la parte del mar. En Lucas 12, como lo habíamos leído antes, el Señor habla de que ellos son hipócritas, porque ellos ven, en el versículo 55 de Lucas 12 nos dice: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Mis hermanos, entonces aquí el Señor nos dice que este viento viene del poniente, o sea, del lado occidental, hermanos. Entonces también en Zacarías, aquí concluyendo ya este tema, es muy tremendo porque para estos tiempos postreros vendrá esa lluvia tardía, mis hermanos. En Santiago nos habla de esta lluvia tardía. En el capítulo 5, versículo 7 nos dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mira, hermanos, que aquí nos está hablando del labrador que espera la lluvia temprana para colocar la semilla en la tierra, y la lluvia tardía, que es la que necesita para que la cosecha se enruestezca y así pueda venir una buena cosecha, mis hermanos. En Proverbios nos dice, capítulo 30, nos dice en el versículo 4: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Y quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Tremendo esto, hermanos, porque esto es la venida del Señor Jesús. Está hablando del Señor Jesús cuando Él vino acá a la tierra, mis hermanos, pero aún el Señor nos dice en el: ¿quién encerró los vientos en sus puños? Y hermano, entonces debemos de entender, hermano, que son los últimos tiempos, y en Zacarías nos habla de estos últimos tiempos. Zacarías 6:1 nos dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra.
El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los caballos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Mire, hermanos, que aquí nos están hablando de los 4 caballos y en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, en el capítulo 6 nos habla de cada uno de estos caballos, mis hermanos. En el versículo 2 nos habla acerca del caballo blanco, que es la figura del anticristo. El caballo bermejo en el capítulo 4, que tiene que ver con quitar la paz y que se matasen unos a otros. En el versículo 5 nos habla del caballo negro, que es las hambres. Y en el versículo 8 nos habla del caballo amarillo y es el nombre muerte y Hades, hermanos. Entonces, estos caballos son llevados por vientos, mis hermanos, vientos de Dios que vienen de la presencia de Dios para manifestar todas estas cosas ya de los tiempos postreros. Y en Apocalipsis o Revelaciones capítulo 7, en el versículo 1, nos dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hermanos, este es el tiempo para el sellamiento de los 144,000, mis hermanos. Y entonces, primeramente se detienen los vientos, hermano, para que estos ángeles vengan y sellen a sus escogidos, mis hermanos, para esa hora poderosa. Entonces, hermanos, estos vientos que nosotros ahora estamos en el servicio en el Señor, hermano, estamos en un tiempo del viento occidental, mis hermanos. Cada uno de nosotros hagámonos partícipes de este viento occidental que viene de la presencia del Señor con su lluvia, hermanos. Cada uno de nosotros ha estado pasando por alguno de estos vientos del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas para formarnos, para caminar en el Espíritu, para vivir en el Espíritu, como lo dijo el Señor a Nicodemo y también nos lo dice a nosotros, mis hermanos. Digámosle al Señor, hermanos, que sus vientos vengan sobre nuestras vidas. Señor, bendito Rey, te pedimos, Rey Santo, Señor, que vengan tus vientos, Señor, bendito Dios, sobre nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Venga, Señor, y como tus juicios son juicios con misericordia, Señor, haz juicio sobre todo pecado, Señor, sobre toda iniquidad, Padre Santo, Señor. Haz ese juicio, Señor, bendito Rey. Tú hiciste, Rey Santo, Señor, juicio, Señor, hacia el pecado a través de Cristo Jesús, Señor. Y Rey Santo, Señor, a justicia todo pecado, Padre Santo, Señor. Señor, tus juicios son con misericordia, Señor, y son mejores, bendito Rey, tus juicios, Rey. Haz, Rey Santo, Señor, bendito Dios, ese juicio, Rey Santo, Señor, así como en la cena del Señor, bendito Rey, Señor, que dice que tú, Rey Santo, Señor, haces juicio, Señor, para que no participemos con el juicio del mundo, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, te pedimos, Señor, bendito Dios, que venga de tu presencia, Señor, los vientos del norte, Rey. De tu presencia, Señor, bendito Dios, Señor, para que produzcamos ese fruto, Rey Santo, Señor, para que venga la revelación tuya, Rey Santo, Señor. Vengan esos vientos del sur, Señor, que nos formarán, Señor, en el desierto, así como llevaste a Israel al desierto, Señor, para que, Señor, se mirara lo que había en su corazón, Rey. Sigue obrando, Rey Santo, en nuestras vidas, Señor. Muestra lo que hay en nuestros corazones para poder, bendito Rey, Señor, manifestar y pedirte perdón y entregar todo aquello, Rey Santo, Señor, que salga en nuestro corazón, Señor. Venga, Señor, ese viento, Señor, ese viento, Rey Santo del sur, Rey, donde nos formas tú, Señor, en el desierto, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, venga ese viento
occidental, Señor, del mar, Rey Santo, Señor, que trae la lluvia, Señor, bendito Rey, Señor. Venga la lluvia sobre nuestras vidas, Rey. Es necesario, Rey Santo, Señor, que vengan, Señor, de tu presencia, Señor, estos vientos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que nuestras vidas sean fortalecidas en ti, Señor. Que nuestras vidas, Señor, bendito Dios, venga, Señor, esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, Señor, bendito Rey, Señor, para producir fruto, Señor. Que venga esa lluvia tardía, Señor, y se produzca el fruto, Señor. Oh Rey Santo, Señor, y que pueda venir cosecha, Señor, que nosotros podamos presentar esos frutos delante de ti, Rey, esa multiplicación, Señor, de los talentos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ven, Señor, bendito Rey, Señor. Tu iglesia, Señor, tu esposa, Señor, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor. Ven, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tus vientos, Señor, y por este viento que está soplando, Señor, el viento de esa lluvia, Señor. De esa lluvia, Señor, donde habrá la cosecha, Padre. Viento del Espíritu, Señor, que trae la lluvia. Que trae la lluvia tardía, Señor. Tu gloria postrera, Señor. El vino nuevo, Rey Santo. El derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, Señor. Venga sobre nosotros, Rey Santo, Señor. Y sigue limpiando el odre, Señor. Sigue formándonos, Señor. Sigue sacando todas aquellas cosas de nuestro corazón. Sigue obrando en nosotros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.